¿Quieres aprender a detectar la verdad y la mentira a través del lenguaje corporal? Sin darnos cuenta, nos inclinamos hacia adelante cuando estamos interesados, cruzamos los brazos cuando nos sentimos incómodos o nos distanciamos físicamente al sentirnos amenazados. ¿Sabías que la imitación de los niños del movimiento corporal de los padres condiciona significativamente el desarrollo y desempeño de los hijos en el futuro? Pues lo que hacen los niños inevitablemente es imitar a sus padres, porque son sus dos grandes referencias. Pero lo que sí es importante es que también les alentemos a que sean ellos mismos. ¿Quieres saber cómo el uso de posturas, gestos y microexpresiones pueden manipular las opiniones de otros en negociaciones, juicios, ventas o entrevistas de trabajo? ¿Quieres comprender cómo el análisis de nuestro propio lenguaje no verbal puede ayudarnos a mejorar personal y socialmente? Estas posiciones o gestualidades cuentan más de lo que creemos y muchas veces contradicen lo que estamos diciendo a través del habla. No podemos engañar a nuestra mente. Lo que el cuerpo dicta, la mente inconsciente lo percibe. Por eso debes hacer de tu cuerpo un buen aliado. Por otra parte, las manos tienen un papel protagonista en la comunicación no verbal. Con ellas enfatizamos palabras, describimos formas o damos fuerza a nuestras afirmaciones. Los movimientos de las manos son como un lenguaje paralelo y amplificador emocional que complementa, refuerza o incluso contradice el mensaje verbal. Así, mientras que las palabras construyen el mensaje explícito, son estas señales no verbales las que revelan la intención real, las emociones y a menudo la verdad oculta detrás de las frases. Entender la compleja danza entre lo verbal y lo no verbal es clave para descifrar el verdadero significado detrás de lo que comunicamos. La comunicación humana es mucho más que palabras. Aunque a menudo pensamos que el lenguaje verbal es nuestra principal forma de transmitir información, la ciencia nos muestra una realidad diferente. Estudios en el campo de la comunicación no verbal han revelado que aproximadamente entre el 60 y el 90% de la información que compartimos en una conversación se transmite a través de otros medios. Esto incluye microgestos faciales, movimientos sutiles de las manos y las distintas posiciones que adopta el cuerpo. Los microgestos en el rostro, por ejemplo, pueden reflejar emociones genuinas que no siempre verbalizamos. Un ligero levantamiento de ceja, una rápida contracción de los labios o un destello de sorpresa en los ojos pueden comunicar lo que las palabras no logran expresar. Cada movimiento minúsculo tiene el potencial de transmitir estados emocionales complejos, muchas veces en milésimas de segundo. Lo que sacamos con la comunicación no verbal es la ventaja de saber cómo está nuestro interlocutor y eso va a afectar también a cuál es nuestra interlocución. De esa manera podemos, en negociaciones, por ejemplo, saber si tenemos una estrategia por dónde entrar a nuestro interlocutor para sacar algo a cambio o si vemos que la persona que tenemos enfrente estamos notando que tiene gestos o señales corporales de enfado, pues sabemos que nosotros podemos bajar un poco en intensidad para favorecer a que esa persona baje también su emoción. O sea, lo que nos brinda la comunicación no verbal es la capacidad de saber cómo está el otro y cómo podemos nosotros utilizar esa información a favor y en beneficio personal. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a observar y absorber información del mundo que nos rodea, y pocas influencias son tan poderosas como la de nuestros padres. Los gestos, la postura corporal y el tono de voz de una madre o un padre no solo transmiten mensajes inmediatos, sino que también moldean de manera profunda la manera en que un niño se percibe a sí mismo y al entorno. El cerebro infantil es una esponja, constantemente absorbe las señales no verbales de los adultos que lo rodean. Cuando un padre sonríe con ternura, levanta al niño en sus brazos o utiliza un tono de voz calmado, le transmite seguridad y cariño, fomentando la confianza y el bienestar emocional. Esas pequeñas acciones cotidianas se convierten en un lenguaje no hablado que el niño aprende a conocer y a imitar, creando las bases para sus propias expresiones emocionales y sociales.
Esto es súper importante, porque lo que la mayoría de las personas no sabe es la renuncia que hacemos para poder ser aceptados dentro del núcleo familiar o social. Entonces, lo que hacen los niños inevitablemente es imitar a sus padres, porque son sus dos grandes referencias. Y no solo en la manera de hablar, de expresarse, ¿no?, en las manías, sino también en cómo se comportan. Entonces, es importante que, aunque sea inevitable que nuestros hijos nos imiten, porque necesitan buscar referencias y pilares en la vida, a veces serán los padres, a veces serán los profesores, a veces será un vecino o un amigo, o simplemente un deportista de élite que para ellos es inspirador. Pero lo que sí es importante es que también les alentemos a que sean ellos mismos, a que poco a poco vayan descubriendo quiénes son y a permitirles ser lo que son. A veces con esto de poner límites o con la educación restringimos demasiado a los niños y no se permiten ser ellos, no se permiten hacer travesuras, no se permiten gritar, no se permiten hacer todas esas cosas que a los adultos les molestan. Entonces, tener espacios en los que ellos también puedan desfogarse y puedan sentirse aceptados siendo quienes son, les va a ayudar a que esos referentes que tomen desde lo comportamental, que también se traduce desde la comunicación no verbal, sea por parte de sus padres, pero también la completen con una gran parte de ellos. La imitación es una de las primeras formas de aprendizaje. A través de ella, los niños copian el tono, la cadencia y los gestos de sus padres o cuidadores más cercanos, internalizando patrones de comunicación y comportamiento. Si una madre mantiene una postura abierta y receptiva, se inclina hacia su hijo al hablar y le dedica contacto visual, el niño no solo aprende a sentirse escuchado y valorado, sino que también replica estas conductas adoptándolas como parte de su propio repertorio social. Por supuesto, esto dará muchas ventajas sociales a determinados individuos o, por el contrario, limitará a otros, ya que el resto de las personas de la sociedad tenderán a aceptar o rechazar a los demás en base a lo que perciben de ellos, condicionando así la conducta desde una edad temprana. Por ejemplo, pongamos el caso de un chico adolescente que le declara su amor a una chica basándose en un comportamiento corporal heredado que determina falta de autoestima o inseguridad. Es mucho más probable que la chica lo rechace y que ese comportamiento, después de varias negativas, influya de manera determinante en sus relaciones futuras. Los gestos y el lenguaje corporal de los padres sirven de modelo para las reacciones emocionales. Por ejemplo, un niño que observa a su madre responder con paciencia y calma ante una situación difícil aprende, de forma inconsciente, a gestionar su propia frustración. En cambio, si percibe tensiones constantes, posturas defensivas o tonos de voz agresivos, puede internalizar estos comportamientos como respuestas normales frente al estrés. Incluso el modo en que los padres utilizan sus manos mientras hablan puede influir en el desarrollo de la expresividad de sus hijos. Los progenitores que acompañan sus palabras con gestos claros y expresivos no solo captan mejor la atención del niño, sino que le enseñan a comunicar sus propias ideas de manera más completa y emocionalmente rica. La postura corporal también comunica mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Un padre que se agacha a la altura de su hijo para hablarle transmite igualdad y respeto, mientras que un adulto que se mantiene erguido y distante puede parecer autoritario y generar al niño inseguridad. Estas interacciones sutiles, repetidas día tras día, van configurando la personalidad de nuestros hijos, enseñándoles cómo interactuar con los demás y cómo posicionarse frente al mundo. A lo largo de los años, los niños internalizan los patrones no verbales de sus padres hasta el punto en que en muchas situaciones actúan por reflejo imitando lo que han visto. Así, los gestos, la postura y el tono de voz de los padres no solo son herramientas de comunicación en el presente, sino que también se convierten en los cimientos sobre los que se construye la personalidad y el modo de ser de un ser humano en el futuro. Por eso, ser conscientes de la influencia que tienen estas señales en la crianza es una herramienta fundamental para la autorregulación como adultos, como para fomentar un desarrollo saludable y equilibrado en los hijos. Cada gesto, cada mirada y cada tono de voz utilizado cuentan una historia que los niños llevan consigo a lo largo de sus vidas. En este punto está claro que el lenguaje corporal es un universo de matices. Cada postura, gesto y movimiento tiene múltiples significados que solo pueden interpretarse correctamente dentro del contexto y en conjunto con otros elementos de la comunicación no verbal.
Como si fueras un narrador de la historia oculta en cada interacción, puedes entrenar tu mirada para leer estas señales y comprender lo que las palabras no dicen. Por ejemplo, los brazos cruzados serían como un muro invisible. Te encuentras con Ana en una reunión de trabajo. Está sentada al fondo con los brazos cruzados sobre el pecho y aunque sonríe ocasionalmente, su postura rígida transmite algo más. Los brazos cruzados suelen indicar una postura defensiva o cerrada, como si la persona estuviera protegiéndose. También pueden señalar desacuerdo o incomodidad. O las manos en las caderas, que significa poder. Imagina a Miguel, el líder del equipo. Está de pie con las manos en las caderas y los pies firmes ligeramente separados. Su postura domina el espacio. Esta posición es conocida como postura del superhéroe. Suele indicar confianza, autoridad y control. O por último, las piernas cruzadas suelen expresar comodidad o reserva. Tu amiga María, sentada frente a ti en una cafetería, cruza las piernas mientras conversa. Sus manos descansan relajadamente sobre su regazo y su cuerpo está ligeramente inclinado hacia ti. Si la persona parece relajada, podría indicar comodidad y confianza. Si las piernas están rígidas o el torso se aleja, podría ser una señal de reserva o falta de acuerdo. Estos son solo algunos ejemplos del amplio catálogo de gestualidad en el que nos movemos los seres humanos. Conocerlo y aprender a observar más atentamente puede marcar la diferencia a la hora de expresarnos mejor de forma integral y nos ayuda a saber leer el mensaje completo que otros nos transmiten. En nuestra era digital, la comunicación ha sufrido una transformación radical. Los emojis, pequeños iconos llenos de color y significado, han surgido como un intento de recrear algo esencial en nuestra interacción diaria: las expresiones no verbales. Durante milenios, los gestos faciales, el tono de voz, la postura y el contacto visual han sido la clave para entender las verdaderas emociones y sentimientos detrás de las palabras. Ahora, en un mundo donde gran parte de nuestras conversaciones ocurren a través de pantallas, los emojis buscan sustituir este lenguaje ancestral. Pero, ¿pueden los símbolos virtuales reemplazar realmente el poder de una mirada o el matiz de una sonrisa? Cuando no podemos ver a la persona con la que hablamos, perdemos más que simples gestos. Perdemos las microexpresiones, esos movimientos mínimos del rostro que pueden durar apenas una fracción de segundo, pero que revelan verdades profundas como la duda, la incomodidad o la alegría genuinas. Al no tener acceso al lenguaje corporal y las señales visuales, corremos el riesgo de malinterpretar o simplificar las emociones complejas. Una sonrisa con un emoji puede parecer auténtica, pero ¿refleja con precisión el estado emocional de una persona al otro lado de la pantalla? Con los emojis se hicieron varios estudios y algunos distinguieron que las personas que utilizaban más emoticonos tenían que ver con personalidades más extrovertidas, pero también un poquito más neuróticas, con altibajos emocionales o con personas que vivían con mucha más euforia la vida, y los que utilizaban menos emoticonos pues eran más parcos a la hora de comunicarse, más concienzudos, más tranquilos, con menos altibajos, ¿no? Personas que se mantenían en una estabilidad emocional. Entonces es muy importante ver esto porque los emoticonos son realmente un espejo de lo que podemos ser en nuestro día a día y se han hecho y se han configurado de una manera muy inteligente para mostrar casi el repertorio gestual que más utilizamos los seres humanos y también por culturas. Los emojis intentan llenar los vacíos que deja la ausencia de la comunicación cara a cara. Un corazón sustituye el latido silencioso del afecto. Una cara sonriente trata de imitar la curva de una sonrisa y una lágrima busca expresar el dolor que no podemos ver. Son herramientas útiles en un contexto donde ya no compartimos el mismo espacio físico, pero no siempre logran captar la complejidad emocional. Es un lenguaje superficial. El efecto de esta distancia digital va más allá de la simple pérdida de matices emocionales. Sin la presencia física, las conversaciones pueden sentirse más frías y menos empáticas. En la comunicación cara a cara, el tono de voz, el contacto visual y la postura corporal permiten una interacción más rica, más humana.
Cuando nos comunicamos únicamente a través de texto y emojis, las barreras emocionales se incrementan. Las palabras se vuelven más planas, son más fáciles de malinterpretar y nos desconectamos de la empatía que sentiríamos al ver a alguien frente a nosotros. Esta desconexión tiene sus consecuencias. Las conversaciones pueden volverse más impersonales y lo que podría haber sido una disculpa sincera o una risa compartida en persona se convierte en una interpretación subjetiva y carente de matices de un icono en una pantalla. Por eso, los malentendidos son bastante comunes. ¿Cuántas veces un mensaje acompañado de un emoji ha sido malinterpretado? La falta de tono y contexto que el cuerpo humano ofrece naturalmente convierte el simple acto de comunicarse en un terreno lleno de incertidumbre. Y sin embargo, los emojis han ganado terreno. Intentan humanizar lo digital, llevar de vuelta esa chispa de calidez que la pantalla y la distancia nos roban. Aunque limitados, representan un intento de reconectar, de hacer que nuestra comunicación en el mundo moderno sea algo más que palabras sin alma, y aún así, los emojis no pueden reemplazar del todo lo que hemos perdido. No pueden sustituir la sonrisa que brilla en los ojos de alguien o el apretón de manos que reafirma una conexión. Nos recuerdan con cada carita amarilla lo profundamente humanos que somos y cuánto dependemos del contacto físico y visual para sentirnos verdaderamente comprendidos. La evolución de la comunicación no verbal ha sido, en esencia, la evolución de la capacidad humana para relacionarse. Es un lenguaje ancestral que aún nos acompaña, hablando en silencio a través de cada movimiento, cada expresión y cada gesto. Es el lenguaje que todos comprendemos, aunque nunca nos lo hayan enseñado. En el arte de la comunicación no verbal, las palabras muchas veces pasan a segundo plano. En situaciones de alta tensión como negociaciones, juicios, ventas o entrevistas de trabajo, las posturas, gestos y microexpresiones tienen el poder de influir y, en algunos casos, manipular las opiniones de quienes nos rodean. En una negociación, el uso de una postura abierta y confiada puede dar la impresión de control y seguridad. Al sentarse con los hombros rectos y las manos visibles sobre la mesa, un negociador proyecta poder y transparencia sin decir una sola palabra. En cambio, cruzar los brazos o encogerse en la silla puede transmitir debilidad o resistencia. Los gestos también juegan un papel clave. En una venta, un simple sentimiento mientras hablas puede influir en la percepción del cliente, animándolo a estar de acuerdo contigo sin que lo note conscientemente. Este movimiento sutil refuerza el mensaje, creando una sensación de confianza y acuerdo implícito. En los juicios, los abogados y testigos entrenados saben cómo usar las microexpresiones a su favor. Un ligero fruncir del ceño, una mirada de preocupación o una sonrisa contenida son armas que influyen en un jurado sin que éste sea consciente de ello. Estas señales minúsculas crean una atmósfera de credibilidad o duda, manipulando la percepción de la verdad. Sí, en los juicios es muy importante porque se nota todo a la legua, sobre todo cuando eres tú, ¿no?, el que tiene algo que perder. Es cierto que cada vez, con la justicia, ¿no? Yo cuando hablo con muchas personas que acaban de pasar por juicios, incluso pensando que llevaban el juicio ganado, la situación hoy en día es que es tan inseguro si vas a ganar, si el fallo es a favor o en contra, que incluso las personas que van muy seguras a veces pueden titubear o pueden sentir cierta inseguridad. A la hora de un juicio, es verdad que los detalles son mucho más importantes, se mide muchísimo lo que se dice, lo que no se dice, pero siguiendo la regla de estar tranquilo y de sentirse relajado, simplemente hay que intentar ser uno mismo. En una entrevista de trabajo, las microexpresiones de un candidato nos revelan confianza o nerviosismo en una fracción de segundo. Un leve apretón de labios o una sonrisa nerviosa pueden desvelar inseguridad, mientras que una mirada firme y un rostro sereno proyectan seguridad, manipulando sutilmente la percepción del entrevistador. Es importante, sobre todo, que las mentiras se notan muy rápidamente en las entrevistas de trabajo, pues intentar siempre ser sincero, mostrarse tranquilo, mostrarse relajado, y esto es importante. Hay veces que no queremos movernos, por si acaso al movernos se nos va a notar, y es todo lo contrario. Cuando una persona no se mueve y está tensa, genera cierto rechazo porque es antinatural. Todo lo que parezca antinatural va a generar en la otra persona cierta distancia y cuestionamiento.
En las negociaciones es súper importante también tener en cuenta al interlocutor, porque suelen ser de un tira y afloja, de momento uno está arriba y luego pasa el otro, entonces encontrar un punto de conexión en el que las dos personas estén ahí entendiéndose es muy importante. Para eso ser muy paciente, utilizar muy bien las estrategias de negociación, saber ceder, y es importante porque cuando uno cede es mucho más fácil o incluso hay una mayor estadística de que la otra persona también ceda. O sea, muchas veces para conseguir algo del otro uno tiene que darlo con anterioridad. La clave está en los detalles invisibles, lo que no decimos, pero que mostramos en gestos, posturas y microexpresiones. Estudios en cinesiología, la ciencia que estudia estos comportamientos, han demostrado que cuando dos personas se gustan, adoptan posturas similares. Por ello, estos movimientos imperceptibles manipulan nuestras percepciones, influyendo en decisiones tan importantes como una futura relación, una oferta laboral o una sentencia judicial. En una sociedad donde cada decisión cuenta, el poder de la comunicación no verbal es la herramienta secreta que mucha gente ya manipula a su favor y tiene la capacidad de cambiar muchos resultados sin pronunciar una sola palabra. ¿Sabías que existen 19 tipos de sonrisas, pero solo 6 están relacionadas con la felicidad? Y es que el 93% de nuestra comunicación es no verbal, lo que significa que dominar este lenguaje puede marcar la diferencia en tu vida. Desde conseguir un sí en una entrevista de trabajo, cerrar una negociación con éxito, crear conexión en una primera cita o resolver conflictos de forma efectiva, tu lenguaje corporal lo dice todo. En Televisión Consciente hemos creado un curso donde aprenderás a interpretar microexpresiones, ajustar tu postura y proyectar confianza, mejorando tus relaciones personales y profesionales. Accede al curso completo en televisionconsciente.com y comienza tu transformación.